Ya, ahí parece que está grabando. Ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, tomar el MATLAB. Voy a limpiar aquí todo. Y lo que vamos a hacer es graficar el espectro de la norma chilena. ¿Ya? No sé qué versión tienen ustedes de la norma chilena, pero de todas formas yo creo que les voy a subir la norma que tengo yo, que es una versión súper buena porque eh, tiene el texto refundido de ahí está por aquí, es esta, que tiene el texto refundido o sea, tiene las dos normas, la del 96 modificada el 2009, y además tiene añadido el texto del decreto supremo, 61. Entonces esta es la norma más actual que existe por ahora. Y lo que vamos a hacer va a ser revisar este espectro de pseudoaceleraciones que nosotros tenemos acá, que en la tarea ustedes lo que tienen que hacer es comparar este espectro con el espectro que ustedes obtendrían a partir de las relaciones de atenuación, ¿cierto? Entonces, esta cuestión está por aquí. Análisis modal espectral, y lo que nosotros buscamos es esta expresión de aquí, el espectro de diseño. La pseudoaceleración, entonces estaba por el S por A sub 0 por alfa, dividido en estos dos factores, ¿cierto? En el factor R asterisco, que el factor R asterisco lo que representa es no linealidad, y como nosotros queremos representar el espectro elástico, no vamos a pescar el R asterisco, y el I es un coeficiente de importancia que al final lo que nos dice es este terremoto de diseño cada cuánto se repite, ¿cierto? Tiene un poco añadida la componente probabilística de cuál es el terremoto de diseño que estoy considerando. Sí, voy a subir esto grabado. ¿Ya? No hay un enunciado de ayudantía por si acaso. Solamente lo que vamos a hacer hoy día va a ser graficar el espectro de la NSH y responder las dudas que tengan sobre el trabajo, sobre la tarea, que de hecho la tengo por aquí descargada para poder orientarlos respecto de lo que tienen que hacer. Entonces, no sé si es que quieren, antes de empezar con el MATLAB y con los gráficos, no sé si es que quieren empezar primero con dudas sobre la tarea, sobre si es que los puedo ayudar con algo antes de, ¿no? Entonces vamos con el MATLAB, ¿no? Entonces dice espectro de diseño. El espectro de diseño de sus aceleraciones se determina a partir de esta expresión de acá, S por A sub 0 por alfa, donde S es un parámetro que depende del tipo de suelo, que lo vamos a ver en una tabla más abajo, y alfa es esta expresión que está aquí. ¿Ya? Esta expresión que está aquí es la que le da la forma característica al espectro de la norma chilena, que es esa forma como eh, que esperamos que tenga la curva de contagios del coronavirus que sube y después baja, una cosa así. Es más o menos esa la idea. Tenemos la forma de la curva y tenemos después un par de factores como la sub-cero que depende de la zona sísmica. Entonces vamos a definir un par de parámetros para irnos metiendo de lleno al MATLAB. Los que tengan el MATLAB abierto, entonces me pueden ir siguiendo. Los que no tengan instalado el MATLAB pueden revisar el video después. Miguel, Eh, ¿Sí? no se está compartiendo la pantalla. Ah, ya, perfecto. Gracias por avisarme. Eso no... A ver, pero creo que puedo compartir solamente el MATLAB para que no vean los cambios de... A lo mejor voy a compartir toda la pantalla. Gracias, porque a veces se me olvida esta cosa. Ahora sí se ve el MATLAB, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ya, vale. Entonces, lo que les estaba diciendo antes era sobre esta norma, la NSH 433, que no sé si este semestre hicieron presentaciones de la norma. Pueden ahí hablar en el chat si es que quieren. Yo los leo. ¿Estás compartiendo? Ahora sí estoy compartiendo la pantalla. Gracias por avisarme. Sí, disertaciones hicieron. Parece que no. El profe normalmente parte el... Ya.
Claro, porque eso normalmente el profe parte del curso con las presentaciones de la norma para que se vayan ustedes interiorizando con lo que es la NSH. Sobre todo esta parte del espectro de diseño que uno la toma, sobre todo en el final del curso en el que hay que trabajar con esto en el proyecto. Esto es la parte más importante, digamos, lo medular de la norma. Así que por eso quiero también aprovechar esta ayudantía de MATLAB para mostrarles esta cosa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser graficar este espectro. Entonces vamos a tomar primero los parámetros constantes, ¿cierto? El S y el A sub 0. ¿De dónde sale el S? El S aparece de la tabla número, nos vamos más abajo, el S sale de la tabla 6.3, que depende del tipo de suelo, como les había dicho antes. En la tarea ustedes tienen que utilizar los tres tipos de suelo A, B y C. Por lo tanto, tendrían que repetir el procedimiento. Yo lo que voy a hacer va a ser tomar tipo de suelo A y voy a graficar el espectro para tipo de suelo A, ¿cierto? Si es que alcanzamos, vamos a poder repetir el, el procedimiento y graficar otros tipos de suelo. Entonces, en un nuevo script, voy a crear aquí, voy a cerrar ese de aquí, y voy a decir entonces, eso normalmente es recomendable para poder limpiar las variables y para poder limpiar la pantalla de comandos. La pantalla de comandos es esto que nosotros tenemos aquí, donde uno puede escribir y anotar. Entonces CLC limpia la pantalla de comandos y acá al ladito que están las variables, en el workspace se guardan las variables del MATLAB. Si yo coloco clear all, se eliminan las variables en el workspace. ¿Ya? Entonces, S va a ser igual a 0,9. Entonces vamos a escribir un comentario con el porcentaje. Espectro usando tipo de suelo A y zona sísmica 3. Vamos a pensar que estamos en Valparaíso. Valparaíso corresponde a zona sísmica 3. Entonces, S es igual a 0,9 porque tenemos obviamente suelo tipo A. Zona sísmica 3, ¿cierto? Entonces, el A sub 0 va a ser 0,4 G. A 0 entonces va a ser igual a 0,4. Lo voy a poner sin el G y el G lo vamos a simplificar en la expresión de la... El G lo vamos a simplificar en la expresión de la norma. ¿Ya? Entonces, vámonos de nuevo a la expresión que nosotros tenemos en la normativa para el espectro de diseño de pseudoaceleraciones. Vendría siendo esta expresión de aquí. El alfa, bueno, en realidad aquí no está el G. Lo que pasa es que esta pseudoaceleración está expresada en centímetros por segundo cuadrado cuando uno multiplica la sub 0 por G y queda expresada en unidades de G, en aceleraciones de gravedad, cuando uno no lo multiplica por el G. Entonces lo vamos a dejar sin multiplicar por el G nomás. Vamos a trabajarlo en unidades de G, por así decirlo. Entonces vamos con el factor de amplificación alfa. Este factor de amplificación alfa, si es que nosotros tenemos la idea de graficar el espectro, que lo que significa es que, vamos a cerrar esto de aquí para que no interrumpan. Si es que nosotros tenemos la idea de graficar el espectro, entonces lo que nosotros tenemos es ya, tenemos algo así. Y por acá, ¿qué tenemos? En el eje X, ¿qué tenemos? Si es que nosotros estamos graficando un espectro, tenemos el periodo. Tenemos aquí el periodo. Y acá nosotros tenemos la pseudoaceleración, que la vamos a estar graficando en unidades de G. Vendría siendo un espectro. Y el espectro de la norma chilena es una cosa así. Ahí, después baja y después se viene hacia acá. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer para poder graficar en MATLAB es crear un vector de periodos. Un vector de t, que va a ser el vector que nos va a permitir evaluar cada uno de los puntos de su aceleración y poder después graficar todos los puntos. O sea, es como trabajar en el discreto, no en el continuo. Entonces necesitamos un vector de t que normalmente se establece desde 0 hasta 4 segundos.
normalmente. Ese es el rango de periodos de una estructura convencional. Entonces este sería nuestro vector de periodos. Ahora, ¿en dónde aparece este vector de periodos en la norma? Vamos a ir aquí. Este T sub n de aquí es el periodo que yo necesito para calcular el alfa correspondiente a un periodo. ¿Sí? Entonces yo ahora, como quiero graficar el espectro, no me interesa el alfa para un periodo, sino que me interesa el alfa para un montón de periodos. Y por eso es que voy a necesitar un vector de periodos, y con este vector de periodos voy a generar un vector de alfas. ¿Eso se entiende más o menos la idea? Voy a esperar a que alguien me diga que sí, porque veo puros no ahí. Ya, ok. Entonces sigamos entonces con la norma. Vamos con los otros parámetros para definir el alfa. Tenemos el P, que es un parámetro que también depende del tipo de suelo, y el T sub 0, que es algo así como el periodo fundamental del suelo, que también depende del tipo de terreno. Entonces vamos a definir este P y T sub 0 también. P va a ser igual a algo, y el T0 va a ser igual a algo también, para, para nuestra gráfica. Vámonos a las tablas que están aquí un poquito más abajo. El el T sub 0 lo sacamos de esta tabla 6.3. Para tipo de suelo A vendría siendo 0.15. 0.15. Y el P vendría siendo 2. ¿Ya? Entonces son parámetros del tipo de suelo, tabla 6.3. Este de aquí, dado que también es un parámetro del tipo de suelo, lo voy a poner aquí abajo. Entonces este de aquí lo sacamos de la zona sísmica. Este le podríamos poner T sub n porque eh, es así como lo escribe la norma. ¿Ya? El vector de periodos le vamos a poner T sub n. Luego, alfa va a ser igual a una división, ¿cierto? Yo normalmente suelo trabajar así porque de esta forma no me quedan paréntesis por cerrar. ¿Ya? Trato de abrir y cerrar el paréntesis al tiro y después colocarle lo que vaya adentro. ¿Ya? Entonces nuestro vector alfa vendría estando dado por 1 más 4,5 por tn partido en t0 elevado a p, 1 más 4.5 por algo elevado a p, ¿cierto? La tn dividido en t0. Y lo voy a dividir en, si estoy bien, 1 más tn partido en t0 al cubo. 1 más tn partido en cubo, tn partido en t0 al cubo. ¿Ya? Ahora, en MATLAB es súper importante ir identificando qué variables son vectores y qué variables son números, qué variables son escalares. En el caso que nosotros estamos trabajando acá, el T sub n es un vector. ¿Ya? Entonces, cada operación que nosotros hagamos con el T sub n, para poder generar alfa como vector, tiene que tener un punto adelante. ¿Ya? Entonces, Tn partido en T0 significa que yo estoy dividiendo un vector en un escalar. Entonces, esta operación no necesita punto. El vector entero se me va a dividir por el T0 y me va a quedar un vector nuevamente. Entonces, esto de aquí es un vector. Luego voy a elevar a P este vector de aquí. Entonces, para elevar a P un vector, necesito ponerle la operación punto a punto. Que MATLAB haga la operación punto a punto y me genere un vector. En realidad, la forma más fácil es, si es que yo tengo un vector y quiero obtener un vector, le pongo punto a todo. Yo puedo decir, le voy a poner punto a todo. A todas las operaciones como sumas y, o sea, como divisiones y multiplicaciones, le pongo el punto, ¿cierto? Aunque estos sabemos que no son necesarios. Ese punto que está ahí, que está marcado, no es tan necesario hacerlo, no es tan necesario ponerlo. ¿Ya? Entonces voy a guardar este código, le voy a poner espectro
zona sísmica 3, suelo A. El nombre es súper importante, esto es súper importante. El nombre no tiene que tener ni espacios, ni puntos, ni ningún otro carácter especial que no sea el guión bajo. El guión bajo es el único carácter especial que aguanta el nombre de un archivo .m de MATLAB. Voy a ver si es que hay dudas. No, no hay dudas. Bien. Voy a correr o sea, voy a correr el programa para que veamos qué es lo que está haciendo por ahora. Entonces, me voy aquí al botón verde, ejecuto el programa. Eh, Como no estoy graficando nada todavía, no me muestra nada. Pero si es que me voy a la pantalla de comandos, me van a aparecer acá las variables que está creando mi programa, ¿cierto? La sub 0 lo definí como 0,4, el alfa lo definí como un vector, ¿cierto? Que son los variables de tipo double que genera MATLAB. El P lo definí como 2, el S09, el T0015, y T sub n nosotros sabíamos que lo habíamos definido como un vector, ¿cierto? Si hacemos doble clic en estas variables, MATLAB nos abre la variable en un cuadro de variables, valga toda esa redundancia que hice. Entonces el T sub n es un vector que va desde 0 hasta 4, ¿cierto? Entonces, el último valor es 4, y dada la definición, dadas las operaciones punto a punto, el alfa también es un vector que va en este caso de 1 hasta 0,1688. Y ahora lo vamos a graficar para que veamos la forma que tiene. Entonces me voy a ir aquí al programa nuevamente y vamos a utilizar el comando de plot, ya que plot es el comando para poder graficar. Primero colocamos el vector que queremos que se muestre en el eje X, que en nuestro caso es T sub n, y luego colocamos el vector que queremos que se muestre en el eje Y, que en nuestro caso vendría siendo alfa. ¿Bien? Guardamos el programa, lo ejecuto de nuevo, y ahí se me genera esta forma que les había mencionado recién, ¿cierto? Esta forma de una suerte de parábola por acá y luego baja exponencialmente, tendiendo al cero de pseudoaceleración. Todos estos valores están en G, ¿cierto? Entonces le vamos a añadir ahora algunos elementos estéticos a esta cosa. Bien. Ahora, lo que nos falta sí es que estoy graficando solamente alfa y en realidad la pseudoaceleración está definida como alfa por A sub 0 por S, ¿cierto? Entonces necesito multiplicar por esos dos valores mi espectro para poder obtener el espectro real. Entonces, en lugar de graficar alfa, voy a graficar SA y el SA lo voy a definir como alfa por A sub 0 por S. ¿Bien? Entonces, alfa es el que le da la forma a mi espectro. Voy a correr de nuevo el programa. Alfa es el que le da la forma a mi espectro y los valores se escalan de acuerdo a los valores de S y A sub 0. ¿Ya? O sea, el espectro se escala dependiendo de cuál es el tipo de terreno en el que estoy y dependiendo de cuál es el valor de PGA, que vendría siendo la aceleración basal A sub 0. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me van siguiendo con el MATLAB o lo están solamente viendo para luego replicarlo en el MATLAB? ¿Se sienten culpables de no estar respetando el paro? En realidad yo no tengo muchas opciones, así que sigamos nomás con con el tema. ¿Ya? Entonces, este gráfico de aquí, como vemos, ya está completamente graficado nuestro espectro de pseudoaceleraciones, pero le faltan los títulos de eje y todas esas cosas que los vamos a ir añadiendo en los siguientes pasos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Después de yo definir el plot, voy a colocar coma y le voy a poner un título al gráfico. ¿Ya? Title, el código para generar el título, se va a llamar espectro NSH433, suelo A, zona sísmica 3.
¿ya? Entonces, con ese comando de ahí, nosotros le estamos generando título a nuestro gráfico. Le podemos colocar un label al eje X, que vendría siendo periodo T en segundos, y un título al eje Y, que le podríamos llamar pseudo aceleración en G. De esa forma nosotros le generamos esas dos etiquetas al eje X y al eje Y. ¿Ya? Entonces, eh, veamos ahora la forma de graficar varias cosas una encima de la otra. ¿Ya? A poder añadir también una leyenda. Y otro elemento estético, el gridón, normalmente uno lo pone para que el MATLAB automáticamente le agregue la grilla y el gráfico se vea un poco mejor. Entonces ahora vamos a hacer un espectro para cada tipo de suelo. Ya vamos a añadir los otros dos tipos de suelo. Entonces vamos a colocar suelo A. Entonces vamos a tener que replicar estos parámetros, dado que vamos a hacer los tres tipos de suelo, voy a tener que replicar estos parámetros 3 veces, ¿cierto? Y le voy a colocar el subíndice A, o sea, le voy a colocar el nombre A, suelo tipo B y suelo tipo C. Dado que alfa depende de todos estos parámetros, voy a tener que crear tres alfas. Un alfa A, un alfa B y un alfa C. ¿Bien? Y finalmente voy a tener que añadir o sea, las pseudoaceleraciones también lo voy a tener que replicar 3 veces, sea A, sea B y sea C. Voy a cambiar todos los parámetros primero y después nos vamos a meter con la forma de graficar esto. Voy a ponerlo ahí para que se sienta un poco mejor. Entonces estos parámetros que colocamos recién son del suelo tipo A. Vamos a irnos a la tablita a ver los parámetros del suelo tipo B. Suelo tipo B, que vendría siendo 1, 0,3 y 1,5. El S es 1, el T0 es 0,3 y el PB es 1,5. Y para suelo tipo C vendría siendo 1,05 LS. El P es 1,6 y el T sub 0 es 0,4. Luego me resta por enviar aquí T sub 0 vendría T sub 0A, PA y T sub 0A. T sub 0B, PB, 0B, 0C, C y T0C. Bien. Luego este vendría siendo alfa sub A, o sea, alfa sub B y alfa sub C. Y estos serían SA, SB y SC. Entonces tenemos calculados 3 vectores que van a contener cada uno los parámetros asociados al suelo tipo A, suelo tipo B y suelo tipo C. Y nos falta graficarlos. ¿Cómo los vamos a graficar? En un mismo plot, nosotros lo que podemos, o sea, para poder graficarlos dentro del mismo gráfico, o sea que este gráfico que nosotros estemos mostrando aquí, incluya también, se me perdió el gráfico porque no le he cambiado el nombre al, al SA, ¿cierto? Pero en este gráfico yo quiero que se me muestren los tres espectros, ¿cierto? Suelo A, suelo B y suelo C, y luego voy a añadir una leyenda con colores
para que se pueda indicar cuál es el espectro que se está mostrando. Entonces yo tengo dos formas de hacerlo. La más simple es colocar separados con comas. ¿Ya? Entonces, P sub n, SA sub A. Luego voy a añadir otro gráfico que va a ser nuevamente sub n y la pseudoaceleración B. Y luego un tercer gráfico P sub n y la pseudoaceleración C. Entonces, de esta forma, el MATLAB lo que va a interpretar es, ya yo tengo un par de datos XY, otro par de datos XY y otro par de datos XY, y por lo tanto tengo que graficar esos tres pares de datos dentro del mismo gráfico. Si es que yo corro este código, se me van a generar esos tres gráficos uno al lado del otro, o uno encima del otro en realidad. ¿Ya? O sea, el suelo tipo C es el de arriba, suelo B y suelo A. Vamos a añadirle entonces una leyenda para que el MATLAB me pueda mostrar eh, a qué corresponde cada cosa. Entonces el comando es legend y vamos a añadir, entre comillas, tres textos. Texto 1, texto 2 y texto 3, que me van a servir para indicar qué tipo de suelo corresponde. Entonces, el primer gráfico que yo generé es T sub n para el suelo A, ¿cierto? Con la pseudoaceleración del suelo A. ¿Todavía no hay dudas? Entonces, el primer gráfico tiene que corresponder con la primera leyenda, se corresponde después la segunda leyenda y después la tercera leyenda. Con eso nosotros tenemos la leyenda generada. Voy a volver a correr el código y ahí en nuestro gráfico aparece esa leyenda que nos indica el tipo de suelo que se está graficando en cada caso. Con con la información sobre esta clase les subí también una diapositiva en donde se incluyen códigos de colores y cosas así, ¿cierto? Esos códigos de colores tenemos que añadirlos después de graficar un elemento. Esto no es tan relevante, así que preferiría que lo revisasen de ahí desde las mismas diapositivas, porque con esto ya pueden completar lo que corresponde a la tarea. De hecho, creo que esto es una parte de la tarea. ¿Vamos bien entonces? Vale. Entonces, algunos tienen alguna consulta sobre la tarea, porque la verdad es que el profe me pidió justamente que esta ayudantía me enfocara principalmente en lo que era la tarea, para ayudarlos un poco a resolver los problemas que tuviesen con el MATLAB. Ya, veamos entonces otro par de cositas por si es que a alguien le resulta, o sea, por si es que le sirven, ¿ya? Vamos a ver algún par de cosas para poder graficar esto mismo, pero de otra manera utilizando el mismo MATLAB por si es que a ustedes les sirve para resolver sus trabajos, ¿ya? Seguramente en algún otro parte van a necesitar un poco de más comandos del MATLAB para poder resolverlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter, dado que imaginemos que yo me estoy poniendo un poco exigente y no quiero que se generen estos pasos tan inextensos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer va a ser no tomar el P sub A, el T sub 0A y el SA por separado, sino que voy a tomar estos datos juntos, pero con un ciclo los voy a ir modificando, ¿ya? Entonces, en lugar de generar tantas líneas de código, voy a limitar la cantidad de líneas de código repitiendo un proceso 3 veces, ¿ya? Vamos a crear un proceso que se repite 3 veces para poder hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, solamente que de otra manera. Entonces, mi end sería por acá.
Entonces, el ciclo for, me sirve para poder repetir un proceso. Voy a darle ahí una tabulación al código para que se vea un poco mejor. Y esto lo que va a hacer, me va a permitir eliminar todos estos procedimientos extra para solo tipo B y solo tipo C. Y voy a poder volver a tener un solo parámetro para cada tipo de suelo. O sea, no voy a necesitar alfa B y alfa C. Y voy a estar graficando prácticamente lo mismo. Entonces vamos a volver a lo que teníamos en un principio, de NT0. Vamos a eliminar las aceleraciones para A y para B. Y ahí estamos. Y este plot vuelve a ser como era antes, pero lo que, lo que les recomiendo es que todas estas cosas, todos estos X-Label, E-Label, Gridon y todas estas cosas de aquí, se hagan afuera. Todo eso lo vamos a hacer afuera para poder, para que el gráfico ya esté completamente definido. Vamos a finalizar, vamos a terminar de armar el gráfico y después le vamos a poner todos los elementos estéticos que corresponden. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dado que nosotros queremos que estos valores vayan cambiando, lo que voy a hacer es irlos cambiando a medida de que vaya avanzando el i. ¿Ok? Y eso lo vamos a hacer con el condicional, con el if. Si es que i es igual a 1, entonces los valores van a tomar los valores correspondientes a suelo tipo A. ¿Bien? Si no, si i es igual a 2, perdón, estos iguales de comparación dentro de los if van con un igual doble, ¿ya? Porque son iguales de comparación y no de asignación. Este igual es de asignación, o sea, yo lo asigno este valor al dato alfa. Entonces vamos a darle los otros valores. P va a ser igual a, quizás no debí borrarlo, voy a ver acá. P va a ser igual a 1,5, P0 va a ser igual a 0,3 y S va a ser igual a 1. Y si no, cuando el I sea 3, acá no van. El P va a ser igual a 1,6, T0 va a ser 0,4 y el S va a ser 1,05. ¿Bien? Entonces, lo que estoy haciendo al final de cuentas es, en lugar de yo generar un código que vaya... Esto normalmente es útil cuando uno tiene una cantidad de gráficos importante, que es posible que les aparezca en la tarea, que tengan que graficar muchas cosas en un mismo gráfico y que hay algunos parámetros que tengan que irlos cambiando solamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que se lo estoy mostrando con este ejemplo. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es, voy a repetir este proceso 3 veces para ir de 1 hasta 3. Entonces, el valor de i va a ir cambiando entre 1 y 3. Va primero a tomar el valor de 1, después va a tomar el valor de 2 y después va a tomar el valor de 3. Cuando i sea 1, le va a asignar a los valores de p, t0 y s estos valores que están aquí. Cuando i sea 2, le va a asignar estos valores que están acá, y cuando i sea 3, le va a asignar estos valores que están acá. Y para cada uno de esos casos va a calcular el vector alfa y va a calcular el vector SA. Y lo que nosotros vamos a estar graficando va a ser SA igual, o sea, vamos a estar graficando T sub n contra S sub A. Entonces, para que el MATLAB me grafique todo dentro del mismo gráfico, tengo que colocar hold on. Ya, hold on lo que va a hacer es, va a graficar primero una cosa, va a mantener ese gráfico dentro de la misma figura y después va a graficar va a graficar seguido de eso un siguiente gráfico. ¿Bien? Vamos a correr este código, vamos a ver qué espectros NSH le vamos a poner. Vamos a ver si es que me genera la figura, y aquí está la figura, exactamente la misma figura que teníamos antes, ¿cierto?
¿Por qué? Porque está graficando uno por uno estos espectros. Grafica primero el del suelo A, después el del suelo B y después el del suelo C. Y una vez que termina de graficar todo, es decir, una vez que termine el ciclo for, le añade el título, le añade las etiquetas de los ejes X e y le añade la leyenda correspondiente. ¿Ya? Yo creo que con eso de MATLAB están bien para resolver la tarea y probablemente para resolver todo lo que venga en adelante. Cuando sea el momento de ver lo que corresponde al proyecto, porque justamente dado, dado que el curso se convirtió en curso virtual, mi rol es un poco más de asistirlos en lo que tiene que ver con en lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces les voy a estar enseñando a usar un poco el SAP. El profe también me pidió que me metiera un poco a revisar lo que era el uso del robot de análisis estructural también. Y les voy a estar enseñando también a hacer el análisis matricial de una estructura de forma más o menos rápida con el MATLAB. Para que puedan, nuevamente, para que puedan ustedes resolver el proyecto semestral. Entonces, cuando llegue el momento de resolver ese problema con el MATLAB, nos vamos a meter un poco más en algunas otras herramientas que tenga el MATLAB disponibles. ¿Ya? Eso, no sé si quieren que les dé algunos tips para la tarea, que la estuve leyendo y no está tan, creo que no está tan sencillo. No sé si es que ustedes se han metido a resolverla. Pueden hablar solo un poquito, así que si quieren pueden abrir el micrófono y pueden preguntar directamente. ¿Ya? Bueno, de todas formas, les voy a hacer un par de comentarios sobre la tarea, porque las relaciones de atenuación que ustedes les dieron, de Jones, Chew, Silva y Humphreys, están expresadas en términos de la distancia, de la distancia, o de la profundidad a la fuente, ¿cierto? Están expresadas en términos de ese R-RUP, que es la distancia a la fuente. Eh, y con eso es que el profe las grafica y le quedan esos gráficos como logarítmicos que van siempre descendiendo. Lo que quiere el profe en esta tarea es que ustedes calculen solamente un RRUP para cada una de las dos locaciones que les está entregando para Valparaíso y para Santiago. Entonces, con eso la idea es que ustedes calculen un RRUP y también que calculen un H, o sea, que ustedes obtengan estos parámetros y que después puedan graficar el espectro a partir de las relaciones de atenuación, ¿ya? Para la siguiente magnitud de momento. Entonces, aquí es cuando yo me refiero que probablemente el ciclo for les va a servir a ustedes porque tienen que calcular algo para muchas magnitudes de momento diferentes. Entonces, aquí es donde ustedes van a tener que probablemente meterse a hacer algún ciclo para poder graficar tantas veces sin tener que codificar tanto. Entonces, lo que quiere el profe es un gráfico donde tengan ustedes el periodo, tengan ustedes acá la pseudoaceleración, que en el caso de las expresiones de Jones, Chow, Silva y Humphreys, esa pseudoaceleración corresponde al parámetro Y. Estas pseudoaceleraciones corresponden al Y que aparece ahí dentro del logaritmo natural. El logaritmo natural de Y es igual a un montón de cosas. Esa es la pseudoaceleración que quiere que grafiquen. Entonces, en este gráfico, eh, ustedes presentan entonces los valores de pseudoaceleración que les entreguen para cada uno de los periodos que están comprendidos entre cero, al que se le asigna siempre el PGA, que corresponde a los datos que ustedes van a encontrar en la columna que dice PGA, hasta el periodo 3 o 4, dependiendo de cuál sea el gráfico que se les está pidiendo. Porque la, no lo tengo aquí abierto, pero las tablas que ustedes tienen para Jones o sea, para Jones et al y otros, parten desde un periodo que le dice PGA, ¿cierto?
y por acá les entrega valores de C1, C2 y así sucesivamente. Y por acá les entrega valores de periodos entre 0, 0,75 hasta 3 o 4, dependiendo de si el suelo es tipo, o sea, si es que es suelo blando o roca. Entonces eso es lo que quiere el profe que ustedes obtengan. Para cada uno de estos valores de PGA, con estos valorcitos de acá les va a dar un valor de CO de aceleración. O sea, para cada valor de periodo de la tabla van a tener una CO de aceleración. Estos les va a generar un par de vectores en donde van a tener ustedes un periodo y una CO de aceleración, y esto corresponde justamente a un espectro que ustedes pueden graficar en el eje XY, ¿cierto? Un vector de periodos y un vector de CO de aceleraciones. Ahí tienen que tener cuidado, obviamente, en las magnitudes de momento que les pide el profe, los tipos de suelo que les pide el profe también, y también hay otro parámetro que es importante. Ah, claro, que les pide determinarlo les pide determinarlo para suelo y para roca, creo. Claro, tanto para roca como para suelo. ¿No? Eso. Yo creo que con eso terminamos por ahora. Si es que tienen cualquier duda, de todas formas me pueden preguntar directamente al correo o por donde a ustedes les convenga más. Y ya desde la próxima semana estaríamos haciendo ayudantías del curso, ya sea en este mismo formato, en el formato de en vivo, digamos, o yo les subiría algún material con algún video grabado o alguna cosa así, en donde les voy a estar mostrando algunos conceptos referentes al curso. ¿Ya? Así que eso, esta ayudantía estaba planificada de esta manera, un poquito más corta. No sé si tienen alguna otra consulta que hacer. ¿No? Ya, de todas formas les voy a subir esta NSH, que yo encuentro que es la versión más completa que existe. De hecho, tiene comentarios abajo, que estos son súper relevantes cuando uno empieza a ver diseño sismorresistente, por ejemplo. Hay hartos comentarios que están aquí, que el profe los dice en la clase, de qué pasó el terremoto 2010, de cuáles fueron las cosas que se modificaron de la versión anterior y todo el asunto. ¿Ya? Eso. Espero que les sirva entonces que les haya servido esta ayudantía para un poco resolverles las dudas sobre el trabajo y para que hayan un poco refrescado la memoria de lo que es el uso del MATLAB. Nos estamos viendo entonces. Si no tienen más dudas, pueden colgar.